¿El majestuoso sultán Suleimán, envejecido, irreconocible y condenado por la justicia? Hoy destapamos el doloroso drama de Ali Tergenk, desde sus duros inicios, pasando por su polémica sentencia a prisión en 2025, hasta la cruel persecución mediática y su batalla secreta contra la depresión. Comencemos. Todo comenzó el 30 de abril de 1970 en Estambul. Ali nació en un hogar inestable. Aunque su padre, Say Tergenk, era actor y compositor, la familia vivía atrapada en problemas económicos y un ambiente tenso. La infancia de Ali estuvo marcada por las deudas y la falta de recursos, no por el glamour del espectáculo. Buscando un futuro seguro y una salida a la pobreza, en 1989 ingresó a la Universidad Técnica de Estambul para estudiar ingeniería marina. Pero el mar no era su destino. Apenas un año después, se dio cuenta de que no podía ignorar su verdadera pasión, abandonó la ingeniería y tomó una decisión arriesgada. Entró a la Universidad Mimar Sinan para estudiar ópera y teatro musical. Sin embargo, el arte no pagaba las facturas. Durante sus años universitarios, Ali tuvo que trabajar sin descanso para sobrevivir. Lejos de ser una estrella, fue operador de computadoras, vendedor de puerta en puerta e incluso trabajó como bailarín de respaldo para famosas cantantes turcas como Ajda Pekkan y Leman Sam. Fueron años de puro sudor y sacrificio, forjando desde abajo la resistencia de un hombre que, décadas más tarde, conquistaría el mundo. El esfuerzo de aquellos años de sacrificios finalmente dio sus frutos. Tras debutar en el teatro en 1996, Ali comenzó a escalar posiciones en la televisión turca. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en el año 2006. Al interpretar al frío pero apasionado Onur Aksal en Las Mil y Una Noches, su vida cambió para siempre. El éxito fue arrollador a nivel internacional, y lo más importante, durante las grabaciones se enamoró profundamente de su coprotagonista, Bergüzar Korel, con quien se casaría en 2009. Pero el papel que lo llevaría a la cima absoluta del mundo también se convertiría en su mayor carga. En 2011, Ali aceptó el desafío de su vida, dar vida al majestuoso sultán Suleimán en El Siglo Magnífico. Durante 4 intensos años, la serie fue un fenómeno global sin precedentes. Ali no solo actuaba, respiraba, caminaba y pensaba como el sultán. Para encarnar al gobernante, se sometió a una disciplina agotadora, estudió miles de páginas de historia, transformó su físico, adoptó una postura rígida y vivió prácticamente encerrado en los sets de grabación de día y de noche. El éxito fue rotundo, pero el precio físico y mental fue altísimo. La inmensa presión de interpretar a una figura histórica tan imponente, sumada a las expectativas de millones de espectadores en decenas de países, comenzó a drenar su energía por completo. Cuando la serie llegó a su fin en 2014, el actor que había empezado el proyecto estaba exhausto. El personaje le había entregado la gloria eterna, pero le había cobrado años de juventud, marcando el inicio de un desgaste profundo que pronto se haría visible ante las cámaras. El agotamiento extremo no tardó en reflejarse en el espejo. El actor de cabello oscuro y mirada desafiante comenzó a transformarse drásticamente ante los ojos del público. El envejecimiento prematuro se hizo innegable. Perdió gran parte de su cabello, su icónica barba se volvió completamente blanca y profundas líneas de expresión marcaron su rostro. Parecía haber envejecido décadas en tan solo unos pocos años. Pero el verdadero infierno no era físico, sino psicológico. Tras alcanzar la cima del éxito, la implacable prensa sensacionalista turca fijó su objetivo en él y en su mayor tesoro, su matrimonio con Bergüzar Korel. Año tras año, las portadas de las revistas comenzaron a inventar crueles rumores sobre supuestas crisis de pareja, conflictos internos y un divorcio que, según ellos, era inminente. Ser perseguido por los paparazzi en cada salida familiar, tener cámaras apuntando a sus hijos y verse obligado a desmentir mentiras constantemente lo llevó al límite de sus fuerzas. Este acoso mediático tóxico e incesante empujó a Ali a una oscura y silenciosa batalla contra el estrés agudo y episodios de depresión. Mientras el mundo seguía viendo en él a un líder invencible, en privado, el hombre detrás del personaje luchaba desesperadamente por no desmoronarse y proteger la salud mental de su familia a cualquier precio. Pero el golpe más duro, el que terminaría por quebrar su imagen pública y robarle la poca paz que le quedaba, llegó en mayo de 2025.
Turquía entera quedó en shock cuando los tribunales emitieron un fallo histórico. El intocable Ali Tergenk fue condenado a 1 año, 10 meses y 15 días de prisión. ¿El delito? Falso testimonio durante una compleja investigación judicial vinculada a su antigua agencia de representación. La noticia corrió como pólvora. Las redes estallaron y la prensa sensacionalista, sedienta de escándalos, aprovechó el caos para difundir un rumor dramático y cruel. Aseguraban que la policía había allanado su mansión y lo había sacado esposado como a un criminal común. Sin embargo, la verdad fue muy distinta. Ali nunca usó esposas ni pisó una celda fría. Gracias a su historial intachable y su absoluta falta de antecedentes penales, el juez decidió suspender la ejecución de la sentencia. Se libró de la cárcel, sí, pero no del juicio público. Verse etiquetado oficialmente como un delincuente por la justicia de su propio país fue una humillación pública devastadora. Este golpe legal destruyó su tranquilidad, manchó su prestigiosa reputación y multiplicó su estrés hasta niveles insoportables, cerrando uno de los capítulos más oscuros de su vida. Hoy, a pesar de las arrugas, el cabello blanco y los duros golpes de la justicia, ¿quién es realmente Ali Tergenk en la intimidad? Lejos de la arrogancia que la prensa intenta vender, el mundo del espectáculo turco coincide en una verdad innegable: es uno de los hombres más nobles, humildes y bondadosos de la industria. Nunca respondió al odio mediático con más odio. En medio de la tormenta legal de 2025 y los crueles rumores de divorcio, Ali tomó una decisión radical. Se refugió en lo único que le importa: el amor incondicional de su esposa Bergüzar Korel y sus 3 hijos. Para proteger su salud mental y la de los suyos, decidieron alejarse del caos tóxico de Estambul y buscar paz mudándose a Londres. Sus compañeros de grabación lo describen como un líder silencioso y empático, alguien que trata a todos con absoluto respeto, desde el director hasta el técnico de luces, y que participa constantemente en obras benéficas sin buscar cámaras. El actor envejeció y sufrió bajo el peso aplastante de la fama y los tribunales, sí, pero demostró que su lealtad a su familia y su inmensa calidad humana son mucho más grandes que cualquier escándalo.